Muy buenos días, mis hermanos, qué gusto saludarles. En esta mañana vamos a compartir juntos de la palabra de Dios y para iniciar quisiéramos invitarles a cerrar nuestros ojos y tener una palabra de oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta ocasión queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Quiero rogarle, Padre, que en el nombre de Jesucristo su Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas y al reflexionar, Señor, en esta parte, Señor, de las Escrituras, podamos ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo y podamos, Señor, con su bendición, tomar decisiones de, Señor, arreglar aquellos detalles que puedan estar afectando nuestra vida espiritual. Que en el nombre de Jesucristo podamos, Señor, depositarnos en sus brazos para que usted moldee nuestras vidas y nos prepare para enfrentar cualquier situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión quisiéramos compartir una reflexión que sería parte de lo que es reavivamiento y reforma. Sería nuestro tercer tema, pero en este caso tiene que ver con el mensaje del testigo fiel. El mensaje del testigo fiel. Hace un tiempo, cuando estuvimos en cierta ocasión y en cierto distrito, nos tocó trabajar apoyando en la parte de afuera de la iglesia poniendo mezcla. Y pues algunos de los que habíamos trabajado en la construcción, pues conocíamos del trabajo, sabíamos cómo se hacía y estábamos ahí trabajando en una orilla en un lado de la iglesia. En eso llegó un compañero pastor. Llega ese compañero y nos vio cómo lo estábamos haciendo y se le hizo bien fácil. Y dijo, yo eso también lo puedo hacer. A ver, préstenme unas herramientas para empezar a trabajar. Y entonces el pastor le dijimos, bueno, ahí hay una cuchara, por ahí había un hook, una cuchara y una llana. Así que él agarra la cuchara y rápido agarra, mezcla y empieza a darle, pero le aventaba. El problema es que pues él pensaba que estaba fácil, pero no sabía cómo hacer las cosas. Así que cuando empezó a aventar la mezcla pegaba en la pared y rebotaba y le caía a él. Entonces agarra otra cuchara y la avienta y pega en la pared y vuelve a caerle a él. Y así estuvo 3, 4 hasta que de repente, ya cuando quedó todo salpicado de enfrente, dijo, creo que mejor no, parece que no está tan fácil. Y entonces ya él dejó de trabajar ahí, y volteamos y digo, bueno, pastor, lo que pasa es que si gusta le podemos decir cómo se hace para que lo pueda hacer. Cuando recordamos esto, nos llama la atención cómo a veces el ser humano, la actitud o el pensamiento de que solamente pensar hacer las cosas, de pronto pueden traer ciertas consecuencias. Pensar que es muy fácil, pensar que no pasa nada, no necesito prepararme, no necesito que me enseñen, yo solo puedo. Eso implica algunas situaciones que el resultado podría ser, pues en este caso fue de que se llenó. La mezcla ya no estaba en la iglesia, estaba sobre su cuerpo. Y probablemente de igual manera podemos llegar a enfrentar situaciones diferentes o parecidas en la vida espiritual. Y de eso queremos compartir en esta ocasión de la palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Efesios y quisiera mencionarla. Efesios 1, 18 y 19. Dice, 17 y 18, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Mientras
estudiaba un poquito acerca de esto, que tiene que ver con reavivamiento y reforma, recordé un texto que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 5, que dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo le harás en la espesura del Jordán? La reforma, de acuerdo a Fernando Chaig, en el libro que tiene que ver con preparación para la crisis final, él comenta: la reforma será producida fundamentalmente en el seno de la iglesia como resultado de la aceptación del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. De alguna manera él toma esa declaración en base a algunos comentarios. Por ejemplo, en Primeros Escritos, página 270, se lee: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que dio a la iglesia de la Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Ahora, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea provoca para algunos una entrega completa de consagración a Dios, mientras que otros simplemente son sacados por ese zarandeo porque no aceptan el mensaje del testigo fiel. Y de alguna manera, el reavivamiento y la reforma viene como resultado de aceptar este mensaje. Por eso es tan importante que hoy platiquemos acerca de este mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué implica los diferentes consejos, recomendaciones? ¿De qué habla el testigo fiel? Eso es lo que queremos estudiar en esta ocasión. Así que el testigo fiel y el mensaje a la Odisea se encuentra en el libro de Apocalipsis. Queremos invitarlos para que vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y los versos del 14 en adelante. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo primero que llega diciendo el testigo fiel es que él conoce nuestra condición. Él sabe cuál es nuestra condición, y su mensaje es directo para que nosotros analicemos. Y él dice a la iglesia de la Odisea: las obras que tú estás realizando son unas obras que declaran que estás en una tibieza espiritual. En una tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? Porque ¿cómo puedes decir que esperas la segunda venida de Cristo si no predicas acerca de ello? ¿Cómo puedes decir que estás preparado para las señales y las situaciones que están viniendo si tú simplemente vives en un status quo, en una situación tranquila, relajada, y no demuestras al mundo que eres un hijo de Dios? Las obras que declaran que eres un hijo del Todopoderoso implicarían actitud, firmeza, espiritualidad, consagración, evangelismo. Ahora, hay 3 detalles interesantes que el testigo fiel habla acerca de la condición de la iglesia de la Odisea. En primer lugar, dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Ahora, ¿qué representan esas tres temperaturas espirituales? Bueno, la frialdad espiritual implicaría de aquel que no conoce completamente nada, aquel que no busca a Dios, aquel que no se acerca a Dios, aquel que vive lejos de Dios. Pero ese tipo de persona
está más sensible a la voz del Espíritu Santo. Miren, por ejemplo, lo que dice Mateo 21:31. Por ahí en el libro de Mateo, capítulo 21 y verso 31 dice de la siguiente manera, Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de nuestro Padre?, dice Jesús. Dijeron ellos, el primero. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo en este momento? Los fariseos, como se sentían de alguna manera con un bagaje espiritual, pues no sentían la necesidad de buscar a Dios, de buscar a Jesús. Ellos buscaban a Dios a su manera, pero no aceptaban a Jesús. Por lo tanto, ellos se sentían bien, se sentían ricos espiritualmente. Pero resulta de que los que estaban, los publicanos y las rameras, prácticamente eran pues los que se sentían pobres porque no tenían ningún bagaje espiritual. Pero esa gente que se sentía indigna eran los que prácticamente se abrían a la posibilidad, como aquel hombre que de rodillas decía, Señor, ten piedad, ten compasión de mí que soy pecador. Ten misericordia de mí que soy pecador. No como aquel otro que de pie decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos publicanos. El hecho de sentirse pobre espiritualmente o sentirse indigno espiritualmente o que esté una persona fría espiritualmente, tiene la oportunidad de reconocer que su estatus es de frialdad y entonces va a buscar acercarse a Dios. Una persona que está fría, por lo tanto, implica que tiene la posibilidad de reconocer y de buscar la palabra de Dios. Pero una persona que está caliente espiritualmente, que tiene el fervor del Espíritu Santo en sus vidas, lo va a demostrar compartiendo ese calor espiritual con otros. El problema es la tibieza que habla de mediocridad y de conformismo. El peligro que ve el testigo fiel, el peligro que ve Cristo Jesús en la vida del cristianismo, es cuando la persona se conforma solamente con leer un poquito, con estudiar un poquito la Biblia, con ir a la iglesia un día, con decir que conoce por ahí un poco de la palabra de Dios, pero no hace más que conformarse con eso poquito. El detalle es que el testigo fiel dice, yo te conozco, yo sé quién eres y quiero decirte que el resultado de que tú vivas como una vida de tibieza es que no vas a poder seguir adelante y vas a ser rechazado, vas a ser expulsado. No por alguien de la iglesia, sino automáticamente no podrás soportar. Por eso el detalle de Jeremías 12:5, conformarte con decir, pues yo sé cómo se corre. Óyeme, no tienes que ver con que sepas cómo se corre, tienes que tener la experiencia de ser un corredor. Pero si corres y te cansas, dice la palabra de Dios, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué sucederá cuando corras con los de a caballo? Y mis hermanos y amigos, aquí hay una situación interesante. Si hoy, que está tranquilo, que solamente es un virus que anda por ahí, si hoy con estos detalles te estás desanimando, si solo por dejar de ir a la iglesia ya te estás desanimando, si solamente por este pequeño problema que tú ya estás angustiado, preocupado y no has aprendido a confiar en Dios, ¿qué va a pasar cuando tengas que correr con los de a caballo? ¿Qué va a pasar cuando tengas que enfrentar las verdaderas pruebas? Por eso, mis hermanos, les volvemos a recordar, es importante que tú y yo reconozcamos nuestra necesidad y le pidamos a Dios que nos ayude para poder tener una experiencia donde en esta actividad
en esta experiencia de este virus, tú puedas tener la experiencia de tener paz en medio de la tormenta. De poder estar tranquilo, de poder decir, me estoy preparando, me estoy capacitando, estoy aprendiendo para que cuando llegue la prueba pueda salir adelante. Así que, en primer lugar, el mensaje del testigo fiel es, yo conozco tu condición y me gustaría mucho que tú reconocieras cuál es tu condición y buscaras mejorar tu condición. En segundo lugar, encontramos en la palabra de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, en segundo lugar encontramos que dice, la actitud del laodicense tiene que ver con lo que él piensa y con lo que él declara, con lo que él tiene en su corazón. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. El versículo 17 dice, pero tú dices, ¿qué es lo que dice este personaje que es tibio? Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Como él dice, o su actitud o su pensamiento es, yo soy rico, no necesito nada, pues el resultado es tibieza. ¿No quieres mejorar? Pues te mantienes en el mismo estatus. Ahora, el detalle, mis hermanos, al ver la actitud, en primer lugar encontramos que él cree que es rico. Él cree que es rico porque pues ha escuchado de la palabra, sabe de la palabra, pero solamente tiene conocimiento, pero no ha llegado a la experiencia. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. No basta solo con haber leído una parte de la palabra de Dios. Tienes que llegar a experimentarla. Tienes que practicarla. No basta con sentirte rico. Ese es un problema de sentir que ya tienes el conocimiento y ya con eso fue suficiente. No. Creer que no necesitas más es detenerte en el avance espiritual. No tienes que creer que ya no necesitas más. Los hijos de Dios y los cristianos, cada día necesitamos orar, cada día necesitamos estudiar, cada día necesitamos encomendarnos a nuestro Dios, cada día necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras vidas. Cada día necesitamos pedirle y preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es su voluntad para mí en este día? Cada día tenemos que caminar en los brazos de Dios. Cada día tenemos que buscar la paz y tener esa experiencia especial con nuestro Dios. El problema es que está poniendo su vista en la riqueza de su conocimiento que tiene, que no sabe, ignora que es un pobre, ciego y desnudo. El problema del laodicense es que no solamente no reconoce cuál es su estatus, su condición espiritual, sino que también ignora que el resultado que tiene él en sus vidas es que es un pobre espiritualmente realmente. Es un ciego y es un desnudo. ¿Por qué? Porque aparentemente está preparado para las circunstancias que vienen, pero cuando vengan las situaciones se dará cuenta que no está preparado. Y esa es una situación difícil. Por eso, en tercer lugar, el testigo fiel en esta parte de la palabra de Dios presenta 3 recomendaciones. Y quiero que las leamos ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y los versículos 18. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los consejos? Número 1 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y qué es el oro refinado en fuego? Miren, permítanme leerle 1 de Pedro 4:12. 1 de Pedro 4:12. Por aquí, 1 de Pedro 4:12 dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba
que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os acontecería. No os sorprendáis por el fuego de la prueba. Y el libro de Santiago dice que el oro tiene que ser pasado por el fuego para que salgan las impurezas. Y mis hermanos, de alguna manera, el hecho de comprar oro refinado en fuego representa una fe pura, una fe que después de pasar por las circunstancias difíciles se mantiene pura, porque al enfrentar la crisis se supone que tenemos que tomar decisiones de hacer a un lado aquellas cosas que manchan nuestra vida espiritual, que nos afectan. Por lo tanto, aquí lo primero que tienes que ver es qué cosas hay todavía en tu vida, porque si todavía existen en tu vida aspectos, situaciones que manchan tu vida, entonces vas a tener que enfrentar pruebas difíciles y de alguna manera vas a pasar por las pruebas y eso van a purificar tu vida. Pero ¿por qué tener que pasar por las pruebas? ¿Por qué no reconocer que hay manchas en nuestras vidas? ¿Por qué no pedirle a Dios que perdone nuestros pecados? ¿Por qué no pedirle a Dios que nos ayude para hacer a un lado todo eso que nos contamina? Y poder decirle a Dios: Señor, usted límpieme, usted purifíqueme. Y que nuestra fe se mantenga firme y fiel. Lamentablemente, todos aquellos que no tengamos el deseo de pedirle perdón a Dios, de cambiar, de modificar nuestra vida, de hacer el mundo o las cosas pecaminosas que manchan nuestra vida, si no estamos dispuestos a hacerlas a un lado, entonces las pruebas que vienen te van a llevar a tomar una decisión. Y Dios desea que el fuego de la prueba te limpie. Pero no necesitas pasar por ese fuego de la prueba si tú reconocieras. Pero la Odisea tiene que pasar por esas pruebas para que pueda reconocer. Si no reconoce, pues va a tener que pasar por esas pruebas. Mis hermanos, la fe puede crecer, no solamente por las pruebas. La fe puede crecer por la experiencia de la consagración y de los milagros que Dios hace en tu vida. Yo deseo que en vez de que pases por la prueba para que seas purificado, yo deseo que tu fe crezca con las experiencias de los milagros que Dios haga en tu vida. De tal manera que tomes decisiones: Señor, si tú estás conmigo, si tú haces milagros especiales en mi vida, entonces, Señor, voy a consagrarme y voy a hacer a un lado todo aquello que manche mi vida. En segundo lugar, el segundo consejo dice que nos aconseja comprar vestiduras blancas para vestirnos. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Miren Isaías 61:10. En el libro de Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 10, dice algo interesante acerca de las vestiduras. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con su manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me viste con su vestidura de salvación, con su manto de justicia. Las vestiduras de las que hablan aquí la palabra de Dios, que nos recomienda, es: acepta a Cristo como tu Salvador. Pide a Jesús que te cubre con su manto de justicia. Vive una vida de completa consagración al Todopoderoso. Depende totalmente y diariamente de Él. No podemos pasar un solo día solos, pero sí podemos. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si le permitimos a Dios que nos vista con el manto de justicia de Cristo, que Jesús nos cubra con su manto. Necesitamos, por lo tanto, una fe que supere las pruebas y salga brillante como el oro. Necesitamos una experiencia diaria de cubrirnos con el manto de justicia de Cristo. Y también el tercer consejo dice: y unge tus ojos con colirio, que representa
la unción del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 1:17. El libro de Efesios 1:17 dice de la siguiente manera. Vamos a ver el libro de Efesios 1 y el 17 dice así, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y este espíritu de sabiduría alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. ¿Cuál es la riqueza principal del Hijo de Dios? No son las riquezas materiales, es la riqueza que Él nos ofrece en gloria. Por lo tanto, para que podamos abrir los ojos, solamente es a través del Espíritu Santo, ese colirio que el Señor nos ofrece para ungirnos con su Espíritu Santo y poder llegar a ser bendecidos y poder mirar y poder abrir los ojos y mirar cómo está nuestra condición y ver también en qué tiempo estamos viviendo y prepararnos para las diferentes situaciones que enfrentaremos, de tal manera que en cada detalle que se presente, ustedes puedan salir victoriosos. Y por último, hay 3 pensamientos finales que el testigo fiel presenta a la iglesia de la Odisea. Número 1, ahí en Apocalipsis, en el versículo 19 del capítulo 3, dice el primer pensamiento. Miren lo que dice. 3, el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo quiero rescatar 2 cosas de este versículo. Número 1, el Señor nos ama. El Señor te ama y me ama. Pero cuando hay amor, dice aquí, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Por lo tanto, dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Prácticamente el primer pensamiento que podemos sacar de aquí es, el Señor nos ama y desea que tú y yo nos arrepintamos. Y el arrepentimiento tiene que ver con dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, dejar aquellas cosas negativas, dejar este status quo, ese estatus de mediocridad y llegar a ser aquellos que realmente demuestren que somos hijos del Todopoderoso. El Señor nos ama y desea que analicemos nuestras vidas y hagamos un cambio a nuestras vidas. ¿Cuál es el segundo pensamiento que se ve? En el versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Aquí hay un detalle interesante, mis hermanos. Se supone que la Odisea son personas que conocen de Dios. Se supone que son cristianos. Se supone que Jesús debe de vivir dentro del corazón del cristiano. Pero resulta que el problema de la Odisea es que ha puesto sus ojos en otra cosa que no es Jesús. Y de alguna manera la vida de estos cristianos han hecho que han sacado a Jesús de sus vidas. Han sacado a Jesús de sus vidas. ¿Será que tú, amigo, hermano, has puesto tus ojos en otra cosa en el mundo y has sacado a Jesús de tu vida? ¿Dónde está Jesús? Porque si Jesús está dentro de nuestro corazón, entonces Él tiene que dirigir nuestras vidas y nosotros tenemos que obedecerle y tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que prepararnos espiritualmente y tenemos que buscarle diariamente y tenemos que orar y tenemos que leer la Biblia y tenemos que predicar que Jesús viene pronto. Tenemos que hacer la voluntad de Dios si Jesús está dentro de nosotros. Si no estás haciendo eso, si tus obras no son o no demuestran, entonces aquí el testigo fiel lo que está diciendo es, Jesús no está dentro, Jesús está afuera. La Odisea ha sacado a Jesús de su vida. Y eso es un problema, eso es un peligro. Porque lejos de Dios, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan, sin mí nada podéis hacer. No podremos enfrentar el fin del tiempo si sacamos a Jesús de nuestras vidas.
Si le decimos a Jesús, Señor, hoy no quiero que estés aquí, gracias por acompañarme en este momento, voy a seguir solo. Jesús está a la puerta y llama y dice, ¿me permitirías entrar? Este pensamiento tiene que ver con permitirle al Señor no solamente entrar a nuestra vida, sino que dirija nuestras vidas. Que dirija nuestras vidas. Y que nuestros actos demuestren que el Señor es el que está dirigiendo. Y eso implicaría la oración, el estudio de la palabra, predicar el evangelio, la preparación, la consagración. Por eso es que el Señor, ¿dónde está? Y es una situación triste, mis hermanos. Porque estos laodicenses se creen ser cristianos, pero no tienen a Cristo. Esa es una tremenda situación. Es incongruente. Se supone que el cristiano tiene que tener a Cristo, pero este cristiano de la Odisea no le permite a Cristo estar en su corazón. Por último, el último pensamiento está en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El último pensamiento dice que habrá victoriosos. Van a vencer. Va a haber un grupo que va a ser victorioso. Y entre ese grupo, mi deseo es que seas tú y yo con la ayuda de Dios. Que tú y yo podamos estar en este grupo de los que venzan y estén en ese momento listos para poder pasar no solamente por los momentos difíciles, sino también poder estar listos para pasar por las puertas de la gran ciudad. El libro de Primeros Escritos, página 270, dice: vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Cuando no se lo menospreció por completo, solamente se tuvo en poca estima. Este testimonio ha de mover a un profundo arrepentimiento para llegar a un revivamiento y una reforma. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados y preparados. ¿Qué haremos con este mensaje? ¿Aceptarás el mensaje del testigo fiel? Si tú lo aceptas, entonces tendrás que reconocer tu condición de tibieza y tendrás que buscar a Dios para que Él obre por medio de su Espíritu Santo y pueda ser ferviente. Si tú aceptas el mensaje del testigo fiel, entonces tienes que cambiar tu forma de pensar y tu actitud para ya no creerte que ya conoces y ya sabes, sino que más que conocer, tienes que obrar, tienes que llegar a hacer actos que demuestren que eres un hijo de Dios transformado. Si aceptas el mensaje del testigo fiel, entonces le permitirás al Espíritu Santo que transforme tu corazón. Si aceptas el mensaje del testigo fiel, entonces te pondrás en los brazos de Dios para que tu fe sea purificada y sea limpiada y puedas mantenerte firme ante las pruebas. Irás a Jesús cada día para ser vestido con su manto de justicia. Le pedirás al Espíritu Santo cada mañana que Él abra tus ojos para ver cuál es la voluntad de Dios. Serás de aquellos que se arrepientan de haber vivido una vida mediocre para llegar a ser fervientes con una vida que no deje a Jesús fuera, sino que le diga al Señor: claro que sí, Señor, entra en mi vida, vive en mi vida, ayúdame a hacer tu voluntad. Mis hermanos, que Dios nos ayude y nos bendiga para poder ser de ese grupo victorioso. Que aceptemos el mensaje del testigo fiel y que para honra y gloria de nuestro Dios, aunque vivimos en el tiempo de ese mensaje, podamos ser de los victoriosos, de los que sí aceptemos este mensaje y de los que experimentemos un revivamiento y una reforma. Vamos a terminar con una oración para pedirle a Dios su bendición.
Bendito Padre Celestial, al escuchar su palabra, deseamos, Señor, aceptar este mensaje, reconociendo, Señor, que tal vez no hemos sido los mejores, que tal vez, Señor, hemos sido, de alguna manera, no hemos hecho completamente su voluntad. Pero hoy queremos pedirle, Padre, que en el nombre de Jesucristo nos ayude a poder, Padre, comprar ese oro refinado en fuego, que nuestra fe sea firme, sea purificada, que podamos, Señor, vestirnos diariamente con el manto de justicia de Cristo y que podamos, Señor, para honra y gloria de su nombre, permitir ser tocado por su Espíritu Santo. Si tenemos algo de que arrepentirnos, Señor, póngalo en nuestra mente y ayúdenos para poder hacer a un lado todo aquello que afecte nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, ayúdenos para demostrar que nuestras obras sean el resultado de amar de forma especial a aquel que nos ama tanto y que toca cada día a la puerta de nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a experimentar ese revivamiento y esa reforma, y que todo esto sea en humildad para honra y gloria del Todopoderoso. De tal manera que cada día oremos, cada día estudiemos, cada día permitamos ser guiados por su Espíritu Santo, cada día prediquemos que Cristo Jesús nos ama y que Cristo Jesús viene pronto en gloria y majestad. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz sábado.